Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de compartir este servicio con ustedes. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno hasta este día. Dice la palabra de Dios que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. En este día demos nuestras fuerzas a Él. Demos gracias a Dios porque Él ha sido fiel hasta este día. Él nos ha sustentado, Él nos ha levantado. Hermanos, les invito a que leamos juntos el Salmo número 23. Bendito es nuestro Dios porque en todo tiempo está trayendo su palabra santa y bendita para darnos fortaleza. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito es el nombre de Jesús, bendita es su palabra. Demos gracias a Dios, hermanos. Acerquémonos con una pequeña oración. Vamos a entrar con humildad hasta el lugar santo. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bendición en nuestras vidas. Gracias porque estás con nosotros, porque no nos has abandonado, Señor. Porque tu preciosa sangre, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, hoy nos da la fuerza para levantarnos, para bendecirte, para exaltarte, Señor, para reconocerte dueño, amo, el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque has guardado en todo tiempo, en todo momento, Señor Dios, nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos. Te bendecimos, Señor Dios, en este día. Te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias porque no nos ha faltado nada, Señor, ni natural ni espiritualmente, Señor. Al contrario, tú has hecho provisión en toda necesidad, en toda angustia, en toda aflicción, Señor. Gracias porque hay una porción de sangre puesta para cada uno de nosotros. Gracias porque podemos venir, Señor Dios, a la cruz del Calvario, Padre eterno. De manera espiritual, tomar esa porción de sangre que derramaste en la cruz, Señor. Porque no solamente podemos encontrar salvación en esa sangre, que definitivamente la necesitamos, Señor. Necesitamos que vengas a salvarnos, que vengas a rescatarnos, Señor. Que la sangre creativa que hay en cada uno de nosotros comience a clamar por nuestra alma, por nuestro espíritu, Señor. No permitas que ninguno de nosotros desfallezca en el camino, Señor, que pierda la esperanza, que pierda la fe en ti, Señor Jesús. Antes, con la cobertura de tu sangre, ministranos, Señor Dios, con la cobertura de tu sangre, fortalécenos, llénanos de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia, de tu unción. Damos gracias porque estás con nosotros, no nos has fallado, Señor Jesús. Sigues sustentando nuestras vidas, sigues llenándonos con tu misericordia y con tu amor, Señor. En esta hora rogamos tu sangre como fortaleza para nuestro cuerpo, fortaleza para nuestra alma, fortaleza para nuestro espíritu. Que tu sangre sea, Señor Dios, el conducto, la fuerza que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, cada una de las personas que están viendo esta transmisión, que sea tu sangre preciosa y perfecta, la que nos llene, la que nos cubra, la que nos dé la fortaleza y la fuerza para seguir adelante, Señor. Rogamos que a través de las aguas de tu nombre, Señor Dios, vengas a limpiar nuestras manos y nuestros pies. Ven, Señor Jesús, a limpiar nuestras obras. Ven, Señor Dios, a limpiar nuestros caminos. Trata con cada uno de nosotros conforme a tu misericordia, Señor, conforme a tu plan maestro y perfecto. Ayúdanos, Jesús, a acercarnos cada día más a ti, Señor. Queremos estar listos para el día de tu venida, Señor. Si alguno de nosotros aún tiene algo que entregar, que ofrecer delante de ti, Señor, te rogamos, Padre eterno, que esta mañana, que en esta hora, que en este día, Señor, tú nos des ese privilegio grande y perfecto, Señor Dios, de poder acercarnos y poder ponernos a cuentas contigo, Señor, que en el momento en el que tú vengas por cada uno de nosotros estemos listos, preparados, Señor Dios, ceñidos nuestros lomos para levantarnos en ti, Señor, para ver tu rostro, para estar contigo, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de conocerte.
Gracias porque en ti encontramos fortaleza donde no la hay, Señor. Gracias porque tú nos levantas de una u otra manera, Señor. Siempre encuentras la forma para levantarnos, para hacernos ver, Señor Dios, el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en tu sangre, el poder que hay en ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, de manera especial, acompáñanos hoy. Ven a tocar nuestra boca, ven a tocar nuestra lengua. Ven a tocar, Señor Dios, nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo, ven a abrazarnos, Señor. Ve a abrazar a aquel que necesita un abrazo en esta hora. Ve a llenar con tu preciosa unción, Señor, cada uno de los corazones que están, Señor, dolidos, a cada uno de los corazones que están angustiados, que están perseguidos, Señor, a cada persona que está enferma, Señor Jesús. A través del poder que hay en ti, te rogamos, Señor Dios, que vengas a traer sanidad en nuestros cuerpos, que vengas a tocar a cada uno de nosotros, Señor. Ven a tocar nuestra alma, ven a tocar nuestro ser. Ayúdanos a perfeccionarnos cada vez más en ti, a través de tu palabra, a través de la esencia de tu nombre, Señor, a través del pan que has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar la porción del Cristo crucificado y del Cristo resucitado que necesitamos para hoy, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza en todo tiempo, Señor. Te bendecimos, bendecimos tu fidelidad, bendecimos tu misericordia, bendecimos tu gobierno, Señor, bendecimos tu soberanía, bendecimos el plan maestro en el cual cada uno de nosotros estamos caminando. Bendecimos tu perfecta voluntad que en todo tiempo se está mostrando en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Te amamos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu sangre. En este día, acompáñanos, Señor. Sé tú con nosotros, guíanos en tu presencia, guíanos en tu amor, guíanos en tu verdad. Guíanos, Señor Jesús, cada día más a acercarnos a ti, cada día más a ver el propósito, el bien tuyo en todas las cosas. Guíanos, Señor Jesús, cada día a tener gratitud en nuestros corazones por toda circunstancia, por todo amor, por toda bondad de tu mano, Señor Dios, poderosa sobre nuestras vidas. Te amamos, Jesús, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro amo, eres nuestro esposo, eres nuestro amigo. Eres tú el motivo por el cual estamos aquí, Señor. Eres tú el motivo por el cual nos levantamos, el motivo por el cual seguimos adelante, Señor. Muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Bendice grandemente a nuestra pastora, a Abby, Señor. Cúbrelos con tu sangre, acompáñalos, Jesús. Los ponemos en tus manos. Te rogamos que les des fortaleza, Señor. Que los ayudes, Padre eterno. Que sea tu mano poderosa, Señor, trayendo consuelo a sus corazones. Ayuda a cada persona, Señor, que está perdiendo algún familiar, algún hijo, algún hermano, algún padre. Cúbrelos con tu sangre, Señor, que puedan ver tu rostro, que puedan voltear a ti y que puedan encontrarse contigo, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos inmensamente. Gracias porque eres bueno. Bendecimos tu nombre, tu sangre, tu misericordia, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Quédate con nosotros en este servicio, Señor, en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer en Malaquías 3, versículos 10, 11 y 12. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amado Señor, damos gracias por la provisión que has puesto en nuestra mesa, en nuestras manos, en nuestra alacena, Señor. Gracias porque en ningún momento nos has avergonzado, sino que has hecho provisión, Señor Dios.
Has puesto tu mano poderosa, Señor Dios, sobre nuestras vidas para suplir cualquier necesidad que hemos tenido. Te amamos, Jesús, bendecimos tu nombre, tu rostro, tu grandeza. A ti la gloria y la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a este servicio. Dios les bendiga. Uno, dos, tres, cuatro. Dios les bendiga, hermanos, amigos, familia, Iglesia Filadelfia.
Les damos la bienvenida a este tiempo de estudio y comunión con Dios a través de su preciosa palabra. Y bueno, este es un tiempo especial porque en esta transmisión o en este momento hemos decidido en Dios orar por las primicias monetarias como primicias en especie que usted ha traído a la casa de Dios o ha depositado, según el caso. Sabemos que las primicias en especie es el arroz, el frijol, la leche, el azúcar y el aceite. Y bueno, vamos a tener nuestro tiempo de la palabra y al final haremos nuestra oración por estas primicias. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por cada uno de tus hijos, porque a través de esta tecnología nos permites tener y hacer iglesia y tener comunión contigo, Señor, en estos tiempos donde tú sabes cómo nos encontramos, tú sabes por dónde hemos sido llevados por tu voluntad perfecta. Y queremos decirte que estamos agradecidos con el poder limpiador de tu sangre, agradecidos por la vida que derramaste en la cruz del Calvario. Y es por eso que vivimos, es por eso que respiramos. Señor, bendecimos tu nombre en este momento. Permite que nuestras mentes y nuestros corazones estén apercibidos para tu palabra, no solamente para que seamos oidores olvidadizos, sino para que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Bendice con tu Espíritu Santo nuestras vidas, desciende sobre nuestro ser, sobre nuestras mentes con ese fuego, Señor, y que tu nombre se glorifique a través de lavar nuestras manos y nuestros pies, Señor, en el agua de tu palabra, en el agua de tu nombre, Señor. Envuélvenos con esa naturaleza y permítenos ser victoriosos. Te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo de ser partícipes, de poder estar en comunión contigo. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y para ello vamos a ir a la palabra del Señor porque ese es el propósito. Hermanos, la palabra de Dios no solamente es leerla y saber más acerca de ella, porque eso quizá queda nada más en nuestra cabeza, sino que nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, ocupamos estos tiempos precisamente para que nosotros podamos conocer más a Dios, y ese conocimiento se basa en tener una relación más íntima con nuestro Señor, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo bajo las circunstancias en las que Dios nos ha permitido y nos está permitiendo vivir. Y bueno, agradezco a Dios porque en estos tiempos donde la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo ha transmitido vía internet, en línea, por ejemplo, el tema de la plenaria, donde aquellos que pudimos asistir fuimos bendecidos en gran manera, y también estuvimos conectados en el Congreso Internacional de Indiana. La palabra de Dios ha sido abundante. No nos podemos quejar, no podemos decir no tenemos alimento, porque en realidad Dios ha sido muy fiel para bendecirnos. Y bueno, retomando precisamente el aspecto de las promesas de Dios, el tiempo donde necesitamos aprender y aferrarnos a esas promesas, vamos a aprender entonces un poquito acerca de ello, solamente un poco, porque el Dios ha prometido, Dios ha hablado, Dios ha usado su aliento, hermanos, para hablarnos, para decirnos, para prometernos. Una promesa es la expresión de la voluntad de alguien, en este caso de Dios, de hacer algo por la persona o por algo o por alguien. También es un ofrecimiento solemne, que hace una persona de cumplir con rectitud y con fidelidad un determinado deber. Me encanta este significado de la palabra promesa, porque dice que es una persona que va a cumplir, que ha dicho, a tal grado con una rectitud y con una fidelidad. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay alguien que ha sido fiel y puede ser fiel, es Dios, nadie más, porque Dios ha prometido darnos gozo, darnos paz en medio de la tormenta, darnos justicia en medio de la adversidad. Dios ha hablado, ha sacado su aliento de Él, de su boca, con su palabra. No necesita darnos algo en empeño, simplemente lo ha dicho, y porque lo ha dicho, lo va a cumplir. Así que esa es una promesa, en pocas palabras, un compromiso que Dios ha asumido con nosotros a través de su palabra. Hace tiempo las personas no contrataban o no hacían un trato con otras personas a través de un papel, lo hacían a través de su palabra, y era tan respetable porque lo que decían, eso se llevaba a cabo. ¿Cuánto más nuestro Dios, hermano, ha hecho esas promesas, ese compromiso, y ha asumido esa responsabilidad
solamente porque lo ha dicho y porque su aliento ha salido y se ha comprometido no solo a decirlo, sino a cumplirlo, a ver el cumplimiento de eso que nos ha dicho. La palabra de Dios está llena de promesas. Usted y yo necesitamos encontrar una promesa y aferrarnos a esa porción. Cualquiera que sea en este tiempo en el que Dios nos está llevando, busque en Dios una promesa, ore al Señor y aférrese. Esa palabra aferrar tiene que ver con atar, sujetar, y viene de una palabra que en latín significa guarnecer con hierro. Sujetar algo con grilletes o argollas y tiene que ver con fierro o hierro. Entonces es algo muy fuerte, es algo con lo que nos tenemos que aferrar al Señor en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pérdida, en este tiempo de dolor. Vayamos al Señor y busquemos que Él nos hable, que su aliento llegue a nosotros a través de su bendita palabra y aferrémonos a esa promesa, así tan fuerte como un grillete, como una argolla de fierro puede sujetar algo que no tan fácilmente, y yo diría no fácilmente, se va a soltar de ello. Hermano, estamos en tiempos decisivos, en tiempos de que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestro baluarte. Por lo tanto, le damos gracias a Dios porque no necesitamos ir al horóscopo, no necesitamos ir a buscar quien nos diga qué va a pasar, qué va a suceder el día de mañana con nuestras vidas. Sabemos que su palabra tiene las promesas, ha dicho, el aliento de Dios ha soplado sobre nosotros, sobre su palabra. Le invito a que vaya usted y se aferre y tome esas promesas de Dios, eso que Dios ha dicho en su tiempo de usted de dificultad. ¿Por qué? Porque Él va a cumplirlo. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que confiemos en sus promesas. Muchas veces no confiamos en ellas porque no las conocemos, porque no vamos a la palabra del Señor y las escudriñamos, porque solamente estamos pensando en lo que estamos viviendo, en lo que estamos sufriendo, pero no vamos y nos tomamos el tiempo de recurrir a la palabra de Dios para ver qué dice su palabra, para ver qué promesa tiene el Señor. Dios quiere que construyamos nuestras vidas basadas en las promesas de su palabra. Y vamos a ir a un ejemplo en la Escritura, y nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 10, vamos a encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo, a través de la tentación en la que se encontró después de haber sido bautizado por Juan, su primo, encontramos que Él tuvo una tentación y cómo reaccionó con las promesas de Dios. En este tiempo, hermanos, estamos viviendo, les decía, tiempos difíciles. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es ir a su palabra y tomarnos de esas promesas, hacerlas nuestras, repetirlas desde lo más profundo de nuestro corazón. Y vamos a ver lo que hizo Jesús. Es algo que sabemos y hemos estudiado, pero vamos a repasarlo porque es importante entonces que cuando la tentación venga, cuando la adversidad llegue a nuestras vidas, o ha llegado, o está llegando, o vendrá, no sabemos el día de mañana, nosotros podamos hacer lo mismo. Y nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Dice en el libro de San Mateo capítulo 4 versículo 1: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Qué es el desierto? Un lugar de aflicción, un lugar de soledad, un lugar difícil, intransitable, un lugar de pruebas. En este caso para Jesús dice de tentación, fue tentado. Hermanos, nuestro adversario, el diablo, dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quién devorar, porque es la característica en la estatura de la maldad de nuestro enemigo en contra de Dios, es el diablo como primer punto, y es un devorador, quiere venir a devorar en nosotros la fe, en nosotros, hermanos, quiere devorar ese amor, esa paz que las promesas de Dios traen a nuestra vida por la fidelidad de Dios. Les decía, hay gente que puede ser fiel a nosotros, pero no hay nadie más fiel que Dios. Por lo tanto, busquemos la fidelidad de Dios en medio de la circunstancia, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra pérdida, de nuestra soledad, de nuestro dolor, y vamos a encontrar que aunque el devorador esté ahí, porque está al pendiente a ver cómo vamos a reaccionar ante tal desierto. Y dice la palabra del Señor, el versículo 2, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después Jesús tuvo hambre. Versículo 3, y llegándose a él el tentador dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan.
Acuérdense que aquí encontramos en este pasaje al menos 3 aspectos que el enemigo viene a presentarnos. Decíamos el devorador de nuestras almas, y lo primero que viene a presentarnos a través de esta primera tentación en Jesús, al decirle que las piedras se conviertan en pan o se hagan pan. Jesús venía de ayunar, obviamente él tenía hambre, por eso es que vino él a tentarle precisamente con el pan para satisfacer su necesidad de Jesús, pero aún en medio de esa necesidad, de esa hambre, por decirlo así, que Jesús tenía, porque era literal, había ayunado, Jesús contestó con las promesas de Dios. Hermanos, estamos en los momentos donde esto está pasando y vamos a tener que responder con las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Busquemos en oración y que el Señor nos muestre la nuestra, hagamos la nuestra de tal manera que podamos combatir el ataque del enemigo en estos días. Y en esta primera parte está diciendo, el enemigo le sugiere a Jesús a través de esta tentación, autosírvete. Sírvete a ti mismo, tú eres hijo de Dios. Y miren, a nosotros también nos llega en este tiempo, bueno, y si tú eres un siervo de Dios, eres un pastor, ¿por qué no pasa esto en tu vida? ¿Por qué pasó esto en tu vida? Bueno, el enemigo siempre va a venir a ponernos enfrente. Hazlo por ti mismo, autosírvete. Tú puedes hacerlo. Y el Señor Jesús entonces en el versículo 4 responde, dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día hay mucha necesidad de hambre en nuestros corazones. No solamente el hambre literal, porque también la hay. ¿Cuántos en esta pandemia han perdido el trabajo? No tienen más que a veces lo poco que puede llegar a casa para satisfacer el hambre de la familia. Y qué bueno, hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que aún en esos puntos no solamente la comida física puede satisfacernos, sino que también la palabra de Dios puede saciar nuestra hambre. Y quiero atreverme a decir que también nuestra hambre física, porque cuando ayunamos y vamos a leer la palabra del Señor y ocupamos ese tiempo de ayuno para alimentarnos de la preciosa palabra de Dios, usted no me va a dejar mentir, hemos sentido la satisfacción inclusive en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso de autoservirte para nosotros queda fuera de lugar, porque Dios tiene la palabra suficiente, Dios tiene las promesas suficientes para alimentarnos y sostenernos en este tiempo de dificultad. Y vuelvo a decirlo, aún en una manera física, porque Jesús tenía hambre, estaba teniendo necesidad en su cuerpo. Y luego entonces el versículo 5 dice, entonces el diablo, la segunda cosa, el segundo aspecto en esta tentación, después del autoservicio, el versículo 5 dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas, las alturas. La palabra almenas son alturas, las alturas del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropiece tu pie en piedra. Ese es el segundo aspecto en la tentación de Jesús, y en lo cual Jesús contesta con una promesa. Si no te vas a autoservir tú solo, si teniendo la capacidad de ser un hijo de Dios y puedes decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, por decirlo así, entonces permite que otros te sirvan. Miren, hermanos, el ser humano está diseñado hoy en día con tanta tecnología a que todo mundo le sirva. Qué difícil es encontrar personas con disposición de servir. Dios nos ha llamado a servir. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él quiere que seamos esos siervos abad, esos siervos hermanos que no están esperando una recompensa. Por lo tanto, hoy en día nosotros encontramos a las personas que cada vez es menos la actitud de servicio. Y aquí está pidiendo el diablo, el devorador, queriendo robar el corazón, el deseo de Jesús en medio de esa tentación, robar las promesas de Dios para su vida. Siendo Él el Hijo de Dios, hermanos, es lo mismo para nosotros. Entonces, que te sirvan, entonces que vengan a ti. Pero en el versículo 7, Jesús contesta con las promesas de Dios y le dice, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Y en el versículo 8 es el tercer aspecto de esta tentación para Jesús, y también es para nosotros hoy en día. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Encontramos aquí entonces que
Él está pidiendo en este aspecto el servicio a Él mismo. Sírveme, entonces dice el devorador de nuestras almas. Y Jesús contesta entonces con la promesa del Padre en el versículo 9. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Está hablando el diablo. Y en el versículo 10 Jesús contesta, es ahí donde quería llegar, el versículo 10, la parte final. Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, no importa, hermano, cuál abismo se abra, no importa qué tentación esté enfrente, qué desierto tengamos que atravesar. ¿Saben? Su palabra siempre va a estar ahí para defendernos, siempre va a estar y debe de estar en nuestra boca, porque es el aliento de Dios. Son las palabras que Él ha dicho y Él las va a cumplir y Él nos va a defender, Él nos va a sacar adelante. Es una bendición entonces aferrarnos, tomarnos de ellas. Jesús nos puso el ejemplo, se aferró aún en medio de estos tres aspectos que el diablo vino a declararle en cada versículo que acabamos de leer, desde el versículo 3, el versículo donde dice que se autosirviera a sí mismo, en el versículo 5 donde está diciendo que otros te sirvan, y por último el diablo le dice, sírveme y te voy a dar los reinos y postrado me adoras. Y entonces, hermanos, todas estas tentaciones o aspectos que vienen a nuestra vida en este tiempo, nosotros vamos a poder contrarrestarlos cuando nos aferremos. Y les decía, muchas veces no creemos o no entendemos cómo son las promesas de Dios porque no las conocemos. No hemos abierto nuestra Biblia, no hemos ido en oración y le hemos llorado al Señor y le hemos dicho, Señor, háblanos, dime, dame tu aliento a través de una promesa. Quiero saber qué piensas en este tiempo que estoy viviendo, en mi desierto, en mi tentación, en mi lucha, en mi soledad, en mi abandono, en cómo me siento. Entonces, es importante, es emocionante saber que Dios tiene promesas para nosotros, pero en este tiempo que vamos a entregar o a orar o hemos entregado nuestras primicias y de alguna manera los diezmos a la casa de Dios, vamos a encontrar que las promesas de Dios son también cuando nosotros damos a Él, cuando nosotros entregamos a Él esto que les acabo de decir, las primicias y los diezmos. Igual Él es el ejemplo. Así como nos enseñó en la tentación a responder con las promesas y a vivir y a sustentarnos y a poner un cimiento, a construir y a edificar nuestras vidas en las promesas de Dios, Él quiere que comprendamos que hay promesas cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece, las primicias y los diezmos. Y bueno, ejemplo tenemos nuevamente en Él, en San Juan 3:16, es una porción que todos conocemos y la mencionamos o la compartimos cuando hablamos de salvación a alguien, cuando le presentamos el Evangelio, y esta porción dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, está hablando de tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué promesa tan grande, hermano, el saber que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener vida eterna. Pero ¿qué tuvo que pasar? Dios nos dio a su Hijo. Y esto es la promesa de que cuando nos los dio, entonces pudimos entender que íbamos a tener vida eterna. Qué hermoso. Este pasaje es muy sencillo y les vuelvo a decir, lo decimos, lo compartimos cuando evangelizamos a alguien, cuando hablamos de la salvación, pero cuando lo comprendemos y lo hacemos nuestro, entonces esta promesa se arraiga y viene siendo el fundamento de nuestra vida. Y aquí está el ejemplo, otra vez, nuestro Padre Celestial. En Jesucristo, ¿qué hizo? Dice esta porción, nos amó tanto, amó el mundo Dios que nos dio. Y entonces viene la promesa de salvación, de vida eterna en Él. Hermanos, nosotros recibimos esta bendición tan grande y por eso es que Dios nos puede decir, ahora te toca a ti dar. ¿Podemos hacer algo más grande de esto que hizo Dios al darnos a su Hijo Jesucristo? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros pagaríamos. Alguna vez escuché en un sermón, más de un sermón de los de la hermana Hicks, cuando en vida nos compartía, nuestra líder internacional, y ella decía, podríamos pasarnos toda la eternidad de rodillas, llorando, de verdad, derramando nuestros corazones, nuestras lágrimas delante de Dios,
en gratitud por nuestra salvación, porque el Padre nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para darnos vida eterna y lo llevó hasta la cruz del Calvario. Entonces nuestro corazón podría estar todo el tiempo y toda la eternidad, y hablar de eternidad, hermanos, es algo que tal vez no entendemos en nuestra mente carnal, pero podemos imaginarnos siquiera un poco, y entonces decir, no podríamos pagar lo que el Padre hizo a través de Jesucristo en nosotros, lo que Jesucristo hizo al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, damos gracias a Dios por la salvación, damos gracias a Dios por el Padre que nos enseñó a dar, y entonces nosotros recibimos esa promesa de salvación y de una vida eterna en Él mismo. Y bueno, ¿qué nos ayudan estas promesas o nos enseñan estas promesas cuando nosotros damos? El ejemplo es nuestro Padre Celestial. Las promesas nos van a enseñar cuando nosotros damos a Dios lo que Él nos pide, que les estamos hablando de primicias y diezmos en su palabra, nos van a enseñar a confiar más en Él en los tiempos difíciles. Cuando yo le doy a Dios lo que Él me pide, en este caso, primicias y diezmos, esto nos va a enseñar a confiar en Él en los tiempos difíciles. Yo les pregunto, hermanos, ¿estamos en tiempos difíciles? Claro que sí. Si usted me pregunta a mí, ¿está pastora en un tiempo difícil? ¿Qué cree? Sí, estamos hablando de que el Señor va a venir con sus promesas. Ya nos dio a Jesucristo, Dios el Padre nos ha dado a su único Hijo. Ahora Él nos sigue bendiciendo, hay promesas en Dios, solamente espera de nosotros que nosotros les demos a Él este aspecto de las primicias y los diezmos. Y luego entonces Él nos va a enseñar a confiar en Él en los tiempos difíciles. En el Salmo 119, capítulo 119, versículo 50, la palabra de Dios nos dice así: Está en mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esta palabra dicho es la palabra promesa. En una nueva traducción de otra Biblia, esto diría, tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de la angustia. Les decía, cuando nosotros aprendemos que las promesas de Dios son para dar, Él mismo se dio, entonces nosotros vamos a aprender cuando damos que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a confiar en Él en los tiempos difíciles. Si hay algo que nuestra líder en México habló con nosotros en unos días pasados y me dijo y nos dijo que no faltara nuestra fe en Dios, que no dejáramos de confiar en Dios, que confiáramos en Dios en este tiempo de dolor y de pérdida. Hermanos, y es lo mismo, dice esta porción de la Escritura, porque tu promesa, tu dicho, me ha vivificado. Y les decía, en una nueva traducción de esta palabra, en otra Biblia, dice, tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de la angustia. ¿Quién no ha necesitado el consuelo de Dios en estos tiempos difíciles? Por lo tanto, sus promesas nos enseñan, hermanos, a confiar en Él en los tiempos difíciles. Hagamos las nuestras, estas promesas del Señor, este hálito de vida que Dios habla en su palabra y que Él mismo cumple. El mismo Salmo 119, capítulo 114, la palabra de Dios dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. En tu palabra he esperado. ¿Por qué? Porque su palabra, la palabra que Él emite, las promesas que salen, el aliento de la palabra de Dios, nos enseña o nos ayuda a tener esperanza en Dios. Porque dice, en tu promesa, podríamos decirlo, en tu dicho o en tu aliento he esperado. Hermanos, en estos tiempos de dificultad, si hay algo que debemos o necesitamos hacer es esperar en las promesas de Dios, como una esperanza, si aquí en la tierra el Señor las cumple, o de igual manera Él las cumple en la eternidad, porque su palabra se va a cumplir. Entonces, gracias a Dios por sus promesas que nos ayudan a confiar en Él en tiempos difíciles. Gracias a Dios por sus promesas que son nuestra única esperanza en estos tiempos de dificultad. Pero también sus promesas, hermanos, sus palabras, su hálito que
está escrito en su palabra y que las hacemos nuestras en tiempos de dificultad, en los desiertos de nuestra vida, también nos enseñan a tener y adquirir la naturaleza de Jesús, a ser como Él es, a parecernos con Él a pesar de nuestra imperfección. En Romanos 8:29, la palabra de Dios nos dice así, en cuanto a las promesas de Dios que nos enseñan a ser más como Él. Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la intención de Dios al habernos predestinado? Es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, confiamos en las promesas de Dios, cuando damos nuestros diezmos, nuestras primicias, nosotros estamos aprendiendo a ser más como Jesús, no solamente a confiar en los tiempos difíciles, no solamente a tener su palabra como nuestra única fuente de esperanza, sino también a confiar en que nosotros vamos a parecernos más a la imagen del Señor Jesucristo. Y lo vemos más claro en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. No dice grandes, dice grandísimas promesas, pero también preciosas, ¿verdad? Para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia o deseo desenfrenado. Hermanos, estamos aquí con mucho ataque, con mucha tentación, con muchas situaciones encima, pero Dios nos ha llamado y nos ha prometido, y grandísimas promesas tiene para que nosotros nos parezcamos más a Él, nosotros podamos tener esa imagen divina en nosotros. Esa es la lucha por la cual todavía seguimos aquí y tenemos que aprovechar nuestra oportunidad en este tiempo de vida. Por lo tanto, sus promesas nos enseñan a confiar en tiempos difíciles, sus promesas son nuestra única fuente de esperanza, sus promesas nos enseñan a ser más como Jesús, a parecernos más a la imagen que Él tiene, pero también las promesas de Dios, cuando damos al Señor nuestros diezmos, nuestras primicias, nos van a enseñar a trabajar con nuestro egoísmo. Creo que ahí es muy claro. ¿Por qué? Porque por tendencia nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Es como aquel que hoy de moda está, las famosas selfies, ¿verdad? El que él solo quiere proyectarse, el que él solo quiere a sí mismo darse a conocer. Hermano, ese es el corazón humano, pero cuando nosotros damos a Dios nuestras primicias, nuestros diezmos, la promesa del Señor es que nos va a enseñar a lidiar con nuestro egoísmo. Hay tanto egoísmo en el corazón de las personas hoy. Hay tanto dolor por la pérdida, porque la gente está en esta pandemia sin trabajo, está contagiada, ha perdido un ser querido. Y hermanos, la gente se vuelve egoísta, se proyecta a ella como que no le importa el dolor de los demás. No estoy diciendo que a nosotros no nos importa. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos sentir dolor. Dice, cuando una parte de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, y somos un cuerpo en Cristo. Pero cuando nosotros, hermanos, damos nuestras primicias y nuestros diezmos al Señor, nosotros vamos a dejar que el Señor trabaje con nuestro egoísmo. Así que son principios en la palabra de Dios, y cuando nosotros damos con esos principios, la palabra de Dios es muy clara. Y bueno, para ello vamos a ir al libro de Proverbios 3:9. En otro tiempo, en el mes de enero, la hermana o la pastora Susi estuvo compartiendo el tema de las primicias, así que si usted quiere saber más al respecto, vaya a esos videos y escuche las lecciones, porque está interesante aprender. Pero en este servicio estoy hablándoles qué importante es que recibamos las promesas de Dios,
las hagamos nuestras, las confesemos, las vivamos para salir en nuestros desiertos, en nuestros abismos, en nuestras tribulaciones donde nos encontremos, pero también, hermanos, las bendiciones y las promesas que Dios tiene cuando nosotros le damos a Dios lo que a Él le pertenece. Y bueno, en este caso las primicias y los diezmos, y vimos cuáles serán las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, que es que vamos a confiar en Él, aunque estos tiempos estén difíciles, y vendrán tal vez tiempos más difíciles económicamente, más muertes, más dificultades. No es que estemos pronosticando, nosotros no somos nadie para decirlo, pero aunque fueran más difíciles los tiempos, nosotros vamos a confiar en Dios. Y luego también que nos enseñan a ser más como Jesús, que son nuestra única fuente de esperanza y que trabajan con nuestro egoísmo, ¿ok? Y luego entonces vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Hablando de las primicias, la palabra de Dios nos dice en esta porción: honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Sabemos nosotros que este contexto está dado cuando el pueblo de Israel cosechaba, eran agricultores, era la vida, la sustancia con las cuales ellos podían sobrevivir en aquellos tiempos. Para nosotros puede ser hoy el empleo a lo que nos dedicamos, en lo cual nosotros recibimos la sustancia para sobrevivir en la tierra. Así que el Señor nos está pidiendo que le honremos, que demos. Decíamos, a través del dar, una de las enseñanzas es que Dios quita el egoísmo de nuestros corazones, aprender a compartir. Y es más difícil compartir en estos tiempos cuando nosotros mismos no tenemos. Cuando nosotros mismos quisiéramos que alguien nos compartiera, pero saben, el secreto está que cuando trabaja Dios con nuestro egoísmo es cuando nosotros nos desprendemos y damos. No es para que digamos, es que yo no he recibido. Quiero decirle que hasta ahorita todos nosotros somos testigos de que aún en medio de esta pandemia hemos sido bendecidos. Dios nos ha dado, no ha faltado el pan sobre nuestras mesas, lo que hemos necesitado Dios lo ha dado, lo ha provisto hasta este momento. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Que le honremos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho al depositar nuestras primicias económicas, monetarias, al traer la leche, nuestras primicias en especie, el aceite, el frijol, el arroz, el azúcar, lo que hemos hecho es practicar el dar para que esas promesas sean nuestras. ¿Cuáles promesas? De que Él nos va a bendecir cuando nosotros le demos. Y eso está muy claro en la palabra de Dios, en el libro, hablando de ello, en el libro de Malaquías, hablando de diezmos. Todos conocemos esta cita que constantemente la pastora Susi repite a la hora de orar por las ofrendas y los diezmos en las transmisiones. Y bueno, cualquiera lo puede leer en su Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 3, hablando de diezmos. Dice el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, al lugar indicado, y haya alimento en mi casa. Esa es la promesa. Cuando tú traes, honras a Dios con esa sustancia, lo que tú tienes, tu oficio, lo que tú recibes, ese 10%, porque aquí sí hay un porcentaje, el diezmo como tal, dice, va a haber alimento en casa. ¿Quién no quiere, hermano, tener alimento en casa? Todos, ¿verdad? Y les decía, estamos en esta pandemia, algunos a lo mejor padeciendo menos que otros, no sé, pero lo único que sé es que cuando tú vienes a Dios y le crees al dar, esa promesa de que cuando tú le das, vas a confiar en Él en los tiempos difíciles, vas a tenerlo a Él como tu única fuente de esperanza, vas a echar atrás tu egoísmo de compartir con Dios, porque al final de cuentas el Señor es el que nos los está pidiendo. Y luego dice, pruébenme ahora, dice Jehová de los ejércitos, y voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Te imaginas lo que es que el Señor abra las ventanas de los cielos? Para empezar, el cielo es inmenso, el firmamento no lo podemos contemplar con un vistazo. Es enorme. ¿Te imaginas el que el Señor traiga esas bendiciones y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde? Esas son las promesas de Dios cuando le damos nuestros diezmos. Pero también dice, increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá. ¿Y quién decíamos que es el devorador? El diablo.
Sí, el diablo, y no os corromperá el fruto de la tierra. En otras palabras, decía, el contexto está dado porque el pueblo de Israel era agricultor, pero para nosotros es a lo que nos dedicamos, lo que hacemos y con lo cual percibimos una entrada a nuestra casa. Si vuestra vida en el campo abortará, o sea, todo va a ser bendición, dice Jehová de los ejércitos, etcétera. Esto es en cuanto a esta porción de los diezmos, pero vamos a ir al libro de Levítico. Porque ya en Proverbios 3:9 leímos que Dios nos pide honrarle con nuestras primicias, con la substancia que el Señor nos da. Y sabemos que eso lo hacemos una vez al entrar el año, en este caso en el mes de enero, y que por razones obvias que ustedes y yo conocemos como iglesia, como familia, pues estuvo la familia pastoral involucrada, pero pues hasta ahorita el Señor nos está dando la oportunidad de orar por ellas y de presentarlas delante de Dios. La palabra de Dios dice en Levítico capítulo 23, gracias a Dios por su palabra. Levítico 23, capítulo 23, del versículo 9 al 11. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será el homer delante de Jehová para que seas aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá, ¿quién? El sacerdote, la persona que estaba haciendo el oficio en el templo, en este caso, en el tabernáculo o en el templo de Dios. Entonces, es tiempo de que practiquemos el dar, de confiar, de tener a Dios como nuestra única esperanza, en el trabajo, en el negocio, en lo que Dios le permita hacer, pagando sus diezmos, lo dijimos en Malaquías, y pagando nuestras primicias al Señor. Y primicias en especie, les acabo de decir que como iglesia traemos año con año, y las primicias monetarias que depositamos o traemos a la casa de Dios. Entonces, aquí está que teníamos que traerlo. Y dice precisamente el versículo 11, el cual mecerá, le dice la manera en que se debe de hacer. Y la palabra mecer es una palabra que en hebreo es nof, N-O-O-F, y significa tiritar, vibrar hacia arriba y hacia abajo, y mecer hacia adelante y hacia atrás. Era lo que literalmente hacía el sacerdote. Esto era una fiesta, hermanos. Decíamos que el dar a Dios nos da la promesa de bendecirnos de acuerdo a nuestra obediencia en este caso. Y no venían con caras largas, no venían. Era una celebración, hermanos, era una actitud de gozo, de poder presentar delante de Dios, les decía, los frutos, porque de alguna manera a eso se dedicaban ellos. Hoy en día es para nosotros un privilegio traer ciertamente estos productos que hemos seleccionado, que alguien seleccionó y bueno, puso en el corazón de estas personas, pastores anteriores, qué sé yo, y dijeron azúcar, algo que nosotros tenemos en la despensa cotidianamente: azúcar, frijol, arroz, aceite y leche. ¿Cuál es el propósito? Es bendecir y despojarnos de nuestro egoísmo para compartir con otros, porque entonces Dios, hermanos, nos promete que no va a faltar, nos promete y nos asegura que todo este año que el Señor nos está permitiendo vivir, Él derramará sus promesas, su gracia sobre el dinero, la economía, el negocio, el trabajo, la sustancia, hermano, y no va a faltar. ¡Qué bendición tan grande! Por lo tanto, el pueblo de Israel no venían cabizbajos, no venían con una actitud de enojo, a regañadientes, sino dice la Escritura y la historia judía que ellos esperaban este tiempo y esta fiesta de las primicias, porque entonces traían lo cosechado en canastos, lo traían. Aquí yo traté de poner las cosas que se van por las cuales vamos a orar como primicias de especie, y las traían, dice la palabra del Señor, y venían con algarabía, venían con gozo, repitiendo el Salmo 150, y ellos venían gozosos de poder llegar a la casa de Dios, y era un trayecto hasta llegar a donde estaba el templo, y el sacerdote entonces ya estaba ahí preparado para recibirlas, y las ponían al pie del altar de bronce cuando entraban, porque acuérdense que ahí es donde entraba todo el pueblo, en el atrio. Era un momento de celebración.
Y es así como Dios quiere, hermanos, que nosotros traigamos. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, pero es ahí donde Dios va a probar la confirmación, la certeza, la fe, la confianza que nosotros vamos a depositar en Dios para decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tu aliento que ha salido de tu boca y que ha dicho que este año que ha comenzado, que este tiempo, Señor, tú vas a bendecirme en gran manera, tú me vas a dar, Señor, lo que yo necesito en casa. Entonces, sería una tontería de nuestra parte dejar de traer a Dios y a su casa para bendecir y ser generosos con otros que lo necesitan, porque nosotros como iglesia sabemos que lo que traemos lo hemos compartido muchas ocasiones con el Instituto Bíblico, otras ocasiones el Señor nos ha pedido el instituto y una parte a los niños del Hogar Victoria, pero también hemos compartido con pastores donde el Señor nos ha puesto carga y hemos armado despensas y se las hemos llevado en el tiempo indicado. ¿Qué vamos a hacer este año? El Señor nos dirá. Él sabe a quién debemos llevarlas, con quién debemos compartirlas, porque al final lo que queremos, que su casa, la casa que Dios le presta, el hogar donde usted vive, hermano, usted pueda ser bendecido durante este 2021, todo lo que nos resta. Sé que a lo mejor algunos dirán: es que ya esta pandemia me tiene con el agua en la nariz, casi a punto de taparme. Hermano, confiemos en Dios, confiemos en Dios. Y mire quién se lo está diciendo en estos tiempos, de verdad, confiemos en Dios. Y bueno, vamos a orar por ellas porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Recordar, hermanos, que el Señor nos ha traído a su conocimiento, porque era lo que básicamente hacía el sacerdote. Dice la Escritura que ellos venían en este libro de Levítico que acabamos de leer, cómo deberían traer sus primicias y mecerlas el sacerdote. Ellos deberían de traer y hacer una narrativa de cómo el Señor los había traído, cómo el Señor los había sacado de un lugar de servidumbre. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos, así como el pueblo de Israel lo hacía al llegar al templo en Jerusalén y traer sus primicias. Hermanos, nosotros podemos reconocer que lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, no es por nuestras fuerzas, es la seguridad al traerlas de que Dios va a bendecir todo lo demás que llegue a nuestras manos. ¿Y quién no quiere eso, hermano? Todos queremos eso. Creo que de alguna manera cuando encontramos este secreto y lo llevamos a cabo, todos aquellos que lo hemos practicado de tiempos atrás, nos esforzamos y decimos: Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mí, una bendición grande para nuestra familia, la familia que me prestas durante este tiempo y este año. Por lo tanto, podemos venir y reconocer y mecer estas primicias para que sean de bendición en el hogar que Dios le permite, sobre a la cena, sobre sus despensas, hermanos, sobre sus mesas, sobre su familia. Y bueno, aquí también he colocado un sobre como ese símbolo de las primicias económicas que algunos ya depositaron, algunos han traído a la casa de Dios. Por lo tanto, lo que me queda hacer es, y vamos a ir al Salmo 122, por favor. Salmo 122. Gracias, Jesús. Estoy emocionada porque en medio de todo el desierto, en medio de toda la soledad, de todo lo que ha llegado y llega a nuestras vidas, sabemos que podemos dar al Señor y rendir, así como traemos esto, poder rendir nuestros corazones a Él. El Salmo 122, la palabra del Señor nos dice así en el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es así como los israelitas, el pueblo de Dios, venía por los caminos cantando, porque decían: yo me alegré con los que me decían. Esa era la alegría que traían. No venían diciendo: ay, es que esta pandemia ya nos está dejando en la ruina. Yo sé que sí, porque cada día, hermanos, sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia de confiar en Dios, en sus promesas, de aferrarnos así fuertemente al aliento de Dios que nos ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, que Él va a hacer todo lo necesario? Dice: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Hermanos, confiemos en esas promesas, vengamos con esa actitud de alegría,
a la casa de Dios y bueno, aun cuando no estamos presenciales, así es como llegan estas primicias delante de Dios y entonces mecerlas, dice la palabra del Señor, de una manera que tiritaban, vibraban. Debió haber sido hermoso, debió haber sido sorprendente traer un corazón para ofrecer al Señor lo que Él estaba pidiendo. ¿Ustedes creen que Dios necesite algo de nosotros? Pregunto, familia, hermanos, amigos que están conectados. ¿Usted cree que Dios necesite algo de mí? ¿Usted cree que Dios necesite que yo sea alguien generoso para dar? No, hermanos, porque al final de cuentas, las promesas cuando damos, las promesas son para nosotros. La bendición, el confiar en tiempos de dificultad, en poner y tener nuestra vida edificada sobre las promesas de Dios, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, es una bendición para nosotros. Lo único que Dios espera es que nosotros traigamos una actitud correcta delante de Él. Entonces, hermanos, con eso en mente, como el pueblo de Israel llegaba y el sacerdote hacía el recorrido en la memoria de la palabra de Dios, diciendo quiénes éramos antes de llegar a su conocimiento, quiénes éramos antes de saber que Él dio su vida por nosotros y antes de que nosotros traigamos algo que es, por decirlo así, superfluo, algo significativo, nada más, quienes somos nosotros cuando Él mismo se ofreció y se dio, y es cuando nos dio la vida eterna y nos ha dado la vida eterna. No podemos hacer más, Él ya lo hizo. Lo que sí podemos hacer es traerlo delante de Dios. Así que voy a orar por ello. Usted ahí en casa, hermano, tenga una actitud correcta en su corazón. Dígale, Señor, yo sé que es difícil esta vida, pero sin ti es más difícil. Contigo, Señor, yo sé que tú estarás ahí para solucionar todo. Quiero confiar en ti y con esa actitud dígale, Señor, yo no soy nadie. Oremos al Señor. Amado Dios, en esta hora, Padre, conforme a tu palabra que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aunque no estamos en este tiempo presencial, Señor, cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor, hacemos un templo para ti, Padre, donde tu presencia desciende en nuestros corazones, en el hogar, en la familia, Señor, Padre, y aunque estemos confinados por causa de esta pandemia, aquí estamos, Señor, y a mí en este tiempo en el cual a ti te ha placido que así sea, me presento, Señor, como la pastora, aquel que es el que sirve en tu mesa, como el criado o la criada de tu mesa, Señor, para decirte que aquí están estas primicias monetarias y primicias en especie que pongo delante de ti, que es de tu pueblo, Señor, y que conforme a tu palabra, Padre, vengo delante de ti, venimos todos delante de ti, Señor, y como tu palabra dice, que sean mecidas delante de tu presencia. Yo lo creo, Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Queremos poner toda nuestra confianza y venimos con gozo, venimos con gratitud, venimos, Señor, con júbilo, venimos, Padre, con algarabía en nuestro corazón de saber, Padre, que delante de ti, Señor, al mecerlas, al ponerlas de arriba hacia abajo, Señor, al ponerlas en una barra vertical, ciertamente, Padre, y después ponerlas hacia un lado y hacia otro, sabemos que estamos formando la cruz, esa cruz donde tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, Señor. Es a través de la cruz del Calvario que nosotros las dedicamos, que nosotros las mecemos, que yo las meso delante de ti, Padre, y que tu pueblo ahí en su hogar, con gratitud y con alabanza en sus corazones, con júbilo, Señor, recordando que quiénes éramos, Padre, antes de conocerte y cuán bendecidos hemos sido y cuán bendecidos seremos, Señor, a través de este año que ha comenzado y que tú sabes por dónde nos estás llevando y que tú sabes y nosotros comprendemos el desierto, la soledad, la situación, pero Padre, aún así hay gozo en nuestro corazón, hay gratitud en nuestro corazón. Tú serás fiel en este año que ha comenzado. Tú serás justo, tú serás bueno, Padre, proveedor, sustentador, Señor, en la economía y no faltará nada en casa. Permite que estas primicias, Señor, en especie que hemos recibido, puedan llegar y nos puedas decir a dónde tenemos que entregarlas para que sean de bendición. Ayúdanos, Señor, a quitar el egoísmo de nuestro corazón y muchas gracias por poder traer a ti
estas primicias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios, Él es el que nos permite hacerlo. Confiemos en que Él cumplirá su promesa de sustentarnos este 2021 y que nuestros corazones sean llenos de gratitud y de gozo. Y recuerden, nuestro enemigo número 1, el devorador, quiere robarnos esas promesas. Y va a venir la tentación. A Jesús le vino siendo el Hijo de Dios, pero Él contestó con las promesas de Dios. Cuando sientas ahí que el diablo venga a decirte, es que diste y mira, no tienes, no, hermano, ve y dile, Señor, el Señor Dios es fiel, Él ha dicho que no me va a dejar y que Él me va a sustentar. Hermanos, y es así como nosotros vivimos, aferrados a esas promesas divinas, que ciertamente no eliminarán el dolor, el desierto, las circunstancias difíciles, pero podemos confiar en que Dios ha prometido estar con nosotros y lo cumplirá. Las promesas son para los que creemos, las promesas son para aquellos que estamos dando y que sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero Él nos va a sustentar. Por lo tanto, nos van a dar esperanzas, nos van a volver valientes en Dios a través de la hora de enfrentar las pruebas que estamos pasando, hermanos. Por lo tanto, seamos conscientes de sus promesas y creámosle a Dios. ¿Sabe? Solo sus promesas cambiarán nuestras circunstancias en esta tribulación que estamos viviendo. Vuelvo a repetirlo, solamente sus promesas cambiarán las circunstancias o las condiciones en la tribulación que estemos pasando. Y yo comencé diciéndoles que las promesas divinas del Señor no eliminan los dolores en las circunstancias que Dios nos pasa, que son difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros. Y con eso nos quedamos aferrados a sus promesas que nos van a dar nueva fuerza, nos van a dar provisión a través de este año que ha comenzado. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Y bueno, antes de terminar, hemos orado ya por las primicias. De verdad estoy contenta, estoy agradecida con Dios. No saben cuánto, hermanos, no saben cuánto. Gracias a Dios por su tiempo. Y para terminar, algunos anuncios, hermanos. Está aquí. ¿Por qué no levantas tus manos y levantas tu voz y le cantas al asombroso Dios? Asombroso y sabio es, poderoso es Él y reina con amor y poder. Nuestro Dios asombroso es, nuestro Dios asombroso y sabio es, poderoso es Él y reina con amor. Levantarme, porque puedo adorarlo, porque tú eres Jehová mi Dios. Tú eres Jehová mi Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Yo te digo algo, espera ver lo que Dios va a terminar de hacer. Levanta su nombre, exáltalo.
precios, hermanos. Recuerde que la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo está pronto a celebrar un congreso más, una convención, como le llamamos algunos, en la Ciudad de México. Esta convención se llevará a cabo en el Seminario Victoria y Gracia, con la fecha del 6 al 9 de abril. Quizás sea presencial, también va a ser virtual. Si es presencial, pues allá nos darán la indicación más adelante. Manténgase informado a través de las redes sociales, de la página de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el sitio oficial, para que usted revise. Y bueno, revise los precios últimos que yo tengo aquí de esta publicidad que subieron del 27 de febrero, que fue la última. Es que ya podemos inscribirnos. De hecho, ojalá usted ya esté revisando ahí las redes sociales. Si usted a lo mejor ya hasta se inscribió, lo puede hacer en un cajero, en una transferencia o a través del OXXO. Ahí en la publicidad estará apareciendo las indicaciones. Y bueno, los precios también están ahí: jóvenes y adultos 850, intermedios de 12 a 15 años 750, niños de 0 a 11 años 600 pesos. Hermanos, es una bendición. Miren, si en otros tiempos nos decíamos cómo hacer iglesia con este confinamiento, hermanos, créanos que estamos haciendo iglesia aún a través de este confinamiento, aún a través de muertes, aún a través de dificultades, de todo lo que estamos pasando. El Señor nos está permitiendo tener iglesia. Conéctese, busque ser alimentado. Hoy más que nunca, hermano, el pan está ahí. Acérquese, oblíguese usted mismo, tráigase a usted mismo y diga: es hora de la transmisión, acércate a escuchar la palabra de Dios. Algunos estarán pensando: no, es que era mejor estar presencial. Bueno, decíamos, el devorador de nuestras almas, el diablo, ha cerrado esa puerta. Nosotros no hemos parado. Entonces la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo no ha parado. Pongamos atención. Solamente una indicación como iglesia: si usted va a inscribirse en la de jóvenes y adultos, que son unidos estas dos áreas o dos grupos de personas, luego están los intermedios, las edades y los niños. Cheque de que cuando se inscriba usted tenga los dispositivos necesarios, para que así cuando los jóvenes y adultos vean el congreso, pues también los niños estén en su tiempo. En este caso, tener su celular o su computadora, su tablet, su iPad, qué sé yo, hermano, para que usted pueda inscribirse de esa manera, si lo va a hacer en tiempo del virtual. Si usted se va a abrir en tiempo en México para que vaya presencial y usted quiere ir, pues bueno, también es libre de hacerlo. Usted mismo se va a inscribir, ahí le van a dar las indicaciones y hágalo, llene su inscripción. Y bueno, hermanos, será un tiempo agradable en el Señor. Por lo tanto, no nos paremos, porque no nos vamos a parar, no nos hemos parado. De cualquier manera, como el Señor nos está abriendo el camino, es como estamos caminando. Por lo tanto, le invitamos a que se inscriba. Como pastora de esta iglesia, les invito a que rápido empiecen a hacer sus inscripciones y bueno, que nos gocemos y que oremos al Señor. Para ello, nosotros tenemos la buena actitud de tener tiempos de ayunos como Daniel lo hacía, a través de verduras, a través de frutas, de legumbres. Podemos tenerlo la primera semana a partir de mañana, que es lunes. Yo sé que es muy pronto porque algunos no habían recibido la noticia, y si no, lo pueden dejar para la siguiente semana. Yo sé que como iglesia han estado apoyando a la familia pastoral con oración y ayuno. De verdad, hermanos, no tengo cómo agradecerles, solo decirles que Dios es bueno, que Dios es justo, y el Señor va a recompensar, porque Él es el que ha prometido hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué hacemos este ayuno de Daniel? Porque la palabra de Dios va a llegar a nuestras vidas. ¿Qué necesitaba Daniel o por qué ayunó así? Bueno, porque él necesitaba revelación de Dios. Cuando él se deshizo de las toxinas de toda la comida que en el palacio se servía, porque acuérdense que él había llegado a ser cautivo en Babilonia. Entonces, él no quería contaminarse, él no quería llenarse de toxinas. ¿Por qué? Porque embrutecen nuestra mente, quitan el sentido de recibir, de percibir. Y cuando nosotros estamos en congreso, hay palabra, el Espíritu de Dios se derrama. Entonces, lo ideal es que nuestros cuerpos
y nuestras mentes estén preparadas para recibir la palabra. Les decía, sé que han ayunado, sé que han orado por nosotros, les agradezco nuevamente, pero hoy la meta es, Señor, quiero deshacerme de todo lo que impida que mi mente esté lista para percibir la revelación de tu palabra que va a venir a través de este congreso. Usted me dirá, pero es que yo no me voy a conectar porque no tengo para pagar. De veras, haga el esfuerzo. Como pastora de la iglesia le digo, vale la pena, hermano, el que usted y yo nos conectemos y tengamos esos tiempos de comunión con el Señor. Así que le estoy invitando a que hagamos este ayuno de Daniel. Si usted está enfermo, ya sabe cómo trabajamos en la iglesia, no necesita ir más allá. Dios no es alguien que nos ponga el pie en el cuello y nos diga, lo haces porque lo haces. Mira, hermano, aun cuando tú le digas a Dios que vas a ayunar de una forma inclusive que no fuera como el ayuno de Daniel y tú ayunas de otras cosas, créemelo que el Señor lo toma en cuenta. Ahora, esto no es una excusa para que tú digas, la pastora dijo que podemos ayunar como querramos. Quiero decirte que el ayuno de Daniel, y te vuelvo a recordar, quita las toxinas y deja la mente abierta para que la palabra de Dios venga y nos dé nuevas revelaciones. Yo no sé usted, yo necesito nuevas revelaciones, de verdad. Las necesito. La he recibido en estos tiempos, pero la necesito. Y por último, antes de despedirnos con una oración, hermanos, ya estamos trabajando con los grupos de los niños. El aviso ha sido claro. Las maestras tendrán el tiempo. Miren, ha sido un año difícil, pero necesitamos estar directamente tratando a los niños que Dios le presta. Yo sé que es complicado porque ni ellos quieren tomar clases en línea, pero hermanos, las maestras estarán ahí para ministrar a sus hijos a través de la palabra de una manera personal a través de Zoom. También Ceci es una de las jóvenes de la iglesia, nos está ayudando desde el año pasado a trabajar con solo las chicas, las jovencitas de 12 a 15 años. Ella tiene un tema muy emocionante para compartir. Por lo tanto, hermanos, les invitamos que como padres de familia, cuando ustedes vean el anuncio, por favor, rápidamente comuníquense con cada maestra que su niño por edad le corresponde. Y eso dará pie a que algún compañerito de su hijo, de su hija, de su pequeño, pueda compartir esta reunión de Zoom con algún amiguito de la escuela que quizá no conozca de Cristo. Esto va a estar muy emocionante porque el trabajo va a ser más personalizado y podemos en Dios alcanzar aún a niños que no tienen a Cristo. Eso es emocionante. Así que yo siempre les he dicho, porque nosotros los adultos estamos interesados en ser la esposa del Cordero, y no es así, claro que sí. Y los niños, los parvulitos, los primarios, los intermedios, los principiantes, ¿no irán a ser la esposa del Cordero? Claro que sí. Entonces, hermanos, papás, no lo dejen a un lado. Ayúdenos, contacte a su maestra que le toca al niño por la edad y de esa manera van a estar siendo atendidos con la palabra de Dios. Bueno, nos vamos a despedir con una oración. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos estar en este tiempo especial para darte la honra a ti y traer la sustancia, Señor, la sustancia en especie, la sustancia, Señor, monetaria. Padre Santo, que tú bendigas, que tú seas, Señor, en este año. Queremos confiar. Quita nuestra desconfianza, Señor, que el devorador no venga sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, y permite, Señor, que en este tiempo nos aferremos a tus promesas. Nos tomemos, Señor, de ti de tal manera que tu palabra, tu aliento que está escrito en estos 66 libros, puedan estar vivificados en nuestros corazones. Porque, Padre, tú eres bueno y tú eres justo. Te doy gracias porque el tiempo de convención se acerca. Ayúdanos y provéenos, Señor, para que podamos inscribirnos y tener iglesia y tener comunión contigo y con la hermandad. Amado Señor, también, Padre, provéenos en estos tiempos y ayúdanos a confiar en ti. Permite, Padre, que los niños que estarán siendo atendidos por este tiempo de trabajo con las maestras, ayude, Señor, a cada padre de familia, a cada madre,
y que podamos comprender en qué tiempos tan difíciles estamos viviendo y que necesitamos estar preparados para irnos a casa cuando tú nos llames, Señor, porque eres tú el que nos requieres, eres tú, Señor, el que nos llamas a tu presencia. Y Señor, cuanto más si el rapto sucede, queremos irnos contigo. Y también los niños, Señor, también los jovencitos necesitan prepararse y saber y estar listos para irnos a casa contigo. Gracias te damos, Señor. Permítenos tomar este tiempo de ayuno de Daniel, cada uno, Señor, de acuerdo a su corazón. Queremos que tu palabra sea revelada, Señor, en este tiempo de congreso que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. Padre bueno, queremos tu palabra en nosotros. No sabemos vivir sin tu palabra. No sabemos entrar ni salir, Señor. Ayúdanos, esfuerza nuestros corazones para que la revelación de tu palabra pueda llegar y pueda darnos el entendimiento, Señor, pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque la mitad de la batalla, Señor, se gana cuando nosotros aprendemos. La otra mitad es cuando lo ponemos por práctica. Gracias, Señor. Ven y ayúdanos a tener este ayuno cada uno de nosotros. Te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo rogamos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Un abrazo, les amamos.